Nuestra mirada inicial a América Latina está enmarcada en dos imágenes. América Latina como nuevo mundo y América Latina como parte constitutiva de un momento esencial en la historia del desarrollo del capitalismo mundial que se da precisamente en el siglo XVI con el descubrimiento de la región por parte de españoles, portugueses, franceses, holandeses y británicos, que son las 5 naciones de Europa que llegan a las costas americanas. La primera imagen de Nuevo Mundo tiene que ver con una contundencia de un proceso único en la historia de la región y del mundo hasta ese momento, que es el hecho que en menos de un siglo, desde 1520 hasta 1600, se produce en la región un radical proceso de despoblamiento, de reducción drástica de la población originaria. Se calcula, aunque por supuesto no hay información fehaciente en ese sentido, que alrededor del 80 o 90% de la población originaria perece con la llegada de los europeos a los territorios que van a ser más tarde América Latina. Un ejemplo de esto es, se calcula que más o menos la población de lo que es actualmente México era conservadoramente 30 millones de habitantes. Cuando se hace un censo, los españoles hacen un censo a final del siglo XVI, en 1580 y tanto, de la población que vivía en el espacio mexicano, eran 1,5 millones. O sea, un proceso radical de despoblamiento que tiene 3 causas. Las guerras de conquista, en la cual las superiores técnicas de los españoles y los portugueses le permiten batir a contingentes muy superiores en número de indígenas. El ejemplo más clásico de ello es la batalla en la cual las tropas de Pizarro en Perú, cerca del Cusco, derrotan a las tribus incas que apoyaban a uno de los contendientes al trono, el Inca Atahualpa, y en esa batalla, que les permite secuestrarlo a Atahualpa, Pizarro no tiene una sola baja en sus tropas, mientras que 1.500 indígenas incas perecen en esa batalla. Entonces, primera causa son las guerras, en las cuales también, por supuesto, va a influir decisivamente el hecho de que en muchas ocasiones los españoles y los portugueses tienen la habilidad de que los indios se peleen entre sí para lograr conquistar con un número muchísimo menor a imperios mucho más poblados. Ahí el ejemplo clásico es México, cuando Cortés llega con 525 españoles y conquista a un imperio en pocos años de varios millones de habitantes originarios. Segunda causa del despoblamiento son la llegada de las epidemias novedosas para América Latina que traen los europeos. El sarampión, la viruela, la peste bubónica, todas las enfermedades que en ese momento, por supuesto, mataban mucho en Europa, matan mucho más todavía en América Latina, porque efectivamente estos habitantes están mucho más desprotegidos, tienen mucho menos anticuerpos que los europeos, que las vienen sufriendo desde siglos anteriores. Ahí, en ese sentido, el ejemplo más clásico es el despoblamiento que se produce en las islas del Caribe con la llegada de los españoles, que en prácticamente 4 o 5 décadas se quedan sin habitantes porque efectivamente se mueren de epidemias importadas. La tercera razón de la crisis poblacional, de la crisis demográfica, es que los españoles enseguida meten a los indios y después posteriormente también a los esclavos africanos que traen para reemplazarlos, los meten a trabajar por un lado en las minas, porque a los españoles y después a los portugueses y a los otros europeos les interesaba fundamentalmente la producción de minerales preciosos, oro y plata, encuentran mucho más plata, pero también había oro, los meten a trabajar de una manera brutal y explotadora en las minas y además a trabajar también en la producción de los insumos necesarios para la producción minera. Ejemplo clásico, la producción de mulas en territorio de lo que va a ser más tarde la Argentina. Entonces, las 3 causas: guerras de conquista y civiles, pestes y explotación sobrehumana, causan una radical disminución de la población originaria. Inmediatamente que se da este proceso de despoblamiento, comienza un proceso de repoblamiento con la llegada de esclavos africanos, negros africanos, que son traídos a la fuerza, por supuesto, y blancos europeos que llegan en mucho menor número que en realidad que los
esclavos negros africanos, que vienen sobre todo de la costa este de África. Ese proceso de despoblamiento y repoblamiento produce una cualidad única de América Latina, que es el mestizaje. En realidad, lo que distingue a América Latina es la coexistencia de blancos, indios y negros y la aparición de mezclas raciales que producen diferentes tipos de mestizajes. El segundo rasgo que queremos marcar, y este es importantísimo para entender qué fue este proceso de creación, de fundación de América Latina, es que utilizamos la palabra creación en vez de descubrimiento, porque lo que se crea es una nueva región, y una nueva región que no es irrelevante. La aparición de esta región en el mundo le permite a lo que era una península relativamente pobre y despoblada del mundo, Europa, pobre y despoblada en comparación a Asia y al sudeste asiático, que era mucho más rica, mucho más desarrollada técnicamente y tenía mucho más población, le permite a Europa en el transcurso de un par de siglos en convertirse en el centro del mundo. ¿Por qué? Porque la llegada de Europa a las Américas coincide o produce lo que llamamos la primera globalización capitalista. El mundo se globaliza y esa globalización tiene una razón muy dura, muy objetiva en los 3 siglos siguientes. A América Latina llegan esclavos, pero lo que se va de América Latina son 20.000 toneladas de minerales preciosos, 20.000 toneladas de oro y plata. Uno no puede entender el desarrollo del capitalismo en Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII, es decir, bajo el predominio básicamente en esa etapa de Holanda, los Países Bajos, si no se da cuenta de la inmensa importancia que tiene la llegada de los metales preciosos producidos en Europa para financiar esta expansión capitalista brutal que se da en el mundo durante esos 3 siglos. Y América Latina es central para eso. Es decir, sin América Latina, lo que queremos decir, no hubiera habido mundo. Por eso la metáfora, la imagen de nuevo mundo, se refiere por un lado a la región, pero también que por primera vez se constituye un mundo global que, por supuesto, va a ser europeo-céntrico.